Siempre pensé que después de los 40, la vida por fin me daría un respiro. Pero todo se derrumbó el día que murió mi marido y me quedé sola con 3 niños pequeños, intentando sobrevivir en un mundo que cada vez nos parecía más pequeño. Cuando su familia me dio la espalda y el casero amenazó con desalojarnos, me di cuenta de que no tenía a dónde ir. Fue entonces cuando recordé aquel viejo túnel, tallado en piedra, un lugar que todos en el pueblo evitaban. Decían que estaba maldito, que quien entraba allí nunca salía igual. Pero, ese día, la única maldición fue seguir viviendo como éramos. Me acerqué a la estrecha entrada, con las manos temblorosas, y los niños se acurrucaron detrás de mí, en la oscuridad. Parecía observarnos, silenciosa, esperando a que diéramos el primer paso. Respiré hondo, e intenté creer que era solo un refugio improvisado, una solución temporal, pero mi corazón sabía que había algo allí, algo que no debía estar latente. Cuando el viento sopló desde dentro, trayendo un sonido apagado como un lamento humano, sentí que mi alma se encogía. Eso no era viento, era una advertencia, pero no tenía otra opción. En cuanto entré, volví a oír el sonido, esta vez más claro, casi como un susurro que me llamaba. El túnel, frío como la muerte, parecía latir con una energía inquietante, como si estuviera vivo. Apreté las manos de mis hijos mientras caminábamos despacio, intentando ignorar la sensación de que algo nos seguía. A cada paso, el eco parecía repetir nuestras respiraciones, pero a ritmos diferentes, como si alguien más caminara con nosotros. Me tragué el miedo, levanté la linterna y me susurré: es solo la falta de luz, nada más. Pero al llegar a lo más profundo, el sonido cambió. Ya no era un susurro, no era un grito bajo y prolongado, como si surgiera del interior de los muros de piedra. Mis hijos se quedaron paralizados, y sentí que el mundo se detenía. El túnel no estaba vacío. No estábamos solos. Antes de que pudiera reaccionar, algo me tocó el hombro ligero, frío, imposible. Why-nis instanti great, porque supe que no era humano. Y, sin embargo, parecía reconocerme antes de continuar. Suscríbete al canal, deja un me gusta y activa las notificaciones. Esta historia está basada en hechos reales, y cada capítulo contiene una revelación aún más profunda. No te pierdas nada. Decidí que si ese túnel iba a ser nuestro refugio, necesitaba conquistarlo antes de que el miedo me venciera. Así que, todavía temblando, caminé un poco más adentro, iluminando cada centímetro de piedra húmeda y desgastada por el tiempo. El silencio allí era diferente. No era solo ausencia de sonido, era un silencio que parecía observar, respirar, reaccionar. Mis hijos me seguían de cerca, y podía sentir sus corazones latir con fuerza, como si comprendieran, incluso sin palabras, que este lugar cargaba con algo demasiado viejo, demasiado pesado. Pero no tenía otra opción. Esta era nuestra única oportunidad de sobrevivir. Lo primero que hice fue buscar un rincón menos húmedo, donde pudiéramos improvisar. Un colchón, con las pocas mantas que había traído en la mochila. Mientras lo ordenaba todo, noté unas marcas extrañas en la pared. No eran arañazos naturales, sino diseños circulares y repetitivos, casi como símbolos tallados por alguien que vivió allí hace mucho tiempo. Al tocar una, sentí la piedra vibrar tan levemente que pensé que me lo imaginaba, pero la mirada de miedo en el rostro de mi hijo mayor me dijo que él también lo sentía. Ese túnel tenía una historia, y ahora formábamos parte de ella. Al caer la noche, el frío se volvió tan intenso que sentí que me atravesaba los huesos. La única fuente de calor era el abrazo de mis hijos, que temblaban no solo por la temperatura, sino por lo que habían oído antes, ese llanto que provenía del interior de la roca. Intenté racionalizarlo, diciendo que podría ser agua goteando, algún ave nocturna, cualquier fenómeno explicable. Pero sabía que no. En el sonido tenía una intención. El sonido transmitía dolor. Y cuanto más pensaba en ello, más sentía que tal vez alguien
En algún momento lejano, había vivido exactamente lo que estábamos viviendo. Fue de madrugada, justo cuando el sueño finalmente me vencía. Cuando oí pasos lentos y arrastrados, que resonaban por el túnel como si alguien viniera hacia nosotros. Abrí los ojos de inmediato, con el corazón acelerado, y levanté la linterna. Mis hijos también se despertaron sobresaltados y se aferraron a mí. Al apuntar la luz hacia el final del túnel, vi polvo que se levantaba, como si algo, o alguien, se hubiera movido. No había viento dentro, no tenía sentido. Y sin embargo, estaba sucediendo. Lo más inquietante fue darme cuenta de que los pasos no venían de donde empezaba el túnel, sino de donde terminaba. De una sección que aún no había explorado, una parte tan oscura y profunda, que ni siquiera la linterna podía iluminarla bien. Los pasos continuaron, solo unos segundos, antes de cesar bruscamente, dejando un silencio denso que nos envolvió como una manta sofocante. Entonces me di cuenta de que algo estaba despierto en ese lugar, algo que no quería que me molestara, y sin embargo, algo que parecía estar esperándonos. Al amanecer, me di cuenta de que nadie había dormido del todo. Mis hijos tenían los ojos cansados y rojos, y el aire se sentía aún más pesado que la noche anterior. Lo primero que hice fue llevarlos a la entrada del túnel, solo para sentir un poco de luz natural en mi rostro. La claridad me alivió un poco, pero en cuanto volví a mirar hacia la oscuridad, presentí que algo acechaba en el espacio entre la sombra y la roca. No era solo miedo, era como si el túnel albergara recuerdos, y los estuviéramos tocando. Mientras preparaba un café con restos de comida, noté que mi hijo menor miraba fijamente la pared. Cuando le pregunté qué era, señaló una forma circular que no había notado antes, un símbolo tenuemente luminoso, como si hubiera sido tallado recientemente. Al acercar la mano, la piedra se sentía más cálida, como si albergara energía, pero al tocar el símbolo, se enfrió al instante, como si respondiera a mi tacto, rechazándolo. Era imposible, pero estaba seguro, alguien había estado allí antes que nosotros. En cuanto terminamos de comer, decidí explorar el túnel un poco más, aunque el miedo casi me paralizaba. Les pedí a mis hijos que se quedaran cerca, pero el Mayoere insistió en ir conmigo, quizá para demostrarse a sí mismo que no tenía miedo. Llevamos la linterna y caminamos por un tramo estrecho, donde el aire parecía más denso y la sensación de ser observados aumentaba con cada paso. En un momento dado, volví a oír ese sonido. No era un llanto, sino algo así, como una respiración profunda, un lamento ahogado que vibraba en las paredes. Nos detuvimos de inmediato, y mi hijo me miró con evidente pánico. Me llevé un dedo a los labios, pidiendo silencio, aunque ni siquiera sabía por qué. Había algo en ese sonido que me conmovió de una forma inexplicable, como si tocara una parte ancestral de mi alma. Cuando la linterna pasó por una curva del túnel, encontré otra marca en la roca, esta vez profunda, como si unas garras hubieran rasgado la superficie. No era humana, no era natural. Y eso dejaba claro que el túnel tenía un dueño, aunque invisible. Regresamos rápidamente a donde estaban los demás, y mis hijos notaron enseguida la tensión en mi rostro. No podía mentir. Solo dije que había algo ahí dentro, y que debíamos permanecer juntos, en todo momento. La menor empezó a llorar en voz baja, diciendo que quería irse, pero ¿a dónde? No teníamos hogar, ni familia, nada más que ese refugio improvisado. Y curiosamente, algo dentro de mí me decía que si el túnel hubiera querido expulsarnos, ya lo habría hecho. Entonces, ¿por qué nos permitió estar allí? Esa tarde, mientras intentaba organizar nuestras pocas pertenencias, noté algo que no estaba allí cuando llegamos a una pequeña caja de madera vieja, colocada justo al lado del rincón donde dormíamos. Sabía que no la había traído, y mis hijos juraron que nunca la habían visto. El objeto parecía recién colocado, como si alguien lo hubiera dejado allí mientras estábamos distraídos. Me temblaban los dedos al tocar la superficie de la caja. Estaba caliente, demasiado caliente, para un lugar tan húmedo y frío como el túnel. Con vacilación, abrí la tapa lentamente, esperando encontrar algo aterrador,
pero dentro solo había un trozo de tela vieja, doblado con sumo cuidado. Al desdoblarlo, se desprendió un aroma antiguo casi familiar. Era el olor del armario de mi marido, el mismo aroma que percibía en el abrigo que usaba en los días fríos. Se me llenaron los ojos de lágrimas al instante. No tenía sentido. Nadie conocía ese olor, excepto él y yo. Era imposible que la tela hubiera estado allí por casualidad. Era imposible que alguien hubiera encontrado una pieza tan íntima y la hubiera dejado en medio de un túnel abandonado. Lo más extraño fue lo que descubrí al darle la vuelta a la tela. Había manchas oscuras, casi como tinta, formando símbolos idénticos a los grabados en la pared, símbolos circulares y repetitivos, demasiado precisos para ser naturales. Mi hijo Meyer, al verlo, retrocedió 2 pasos, murmurando que alguien nos estaba gastando una broma, alguien que conocía nuestra historia. Pero yo sabía, en el fondo, que no era una broma, era una invitación, una advertencia, o quizás un... Pasé el resto de la tarde observando cada rincón a mi alrededor, intentando comprender cómo había aparecido esa caja allí. No había huellas ni arañazos en el suelo, nada fuera de lugar. Era como si el objeto simplemente hubiera aparecido, como si quien quiera, o lo que fuera, lo hubiera dejado allí, no hubiera tocado el suelo. La idea me dio tantos escalofríos que necesité sentarme unos segundos. Mis hijos estaban inquietos, preguntando repetidamente si estábamos a salvo, y yo respondí que sí. Necesitaba decirlo, aunque no lo creyera del todo. Al caer la noche, el túnel pareció cambiar de temperatura, como si nos envolviera en un abrazo gélido. Y entonces, en cuanto apagamos la linterna para ahorrar batería, el sonido regresó. Pero esta vez, no era un llanto ni un lamento, era una voz grave, prolongada, imposible de distinguir, pero que repetía algo que sonaba como un nombre, Elmi. El sonido me atravesó lo más profundo, y en ese instante comprendí que estábamos conectados a ese túnel de una manera que aún no entendía, pero que empezaba a aterrorizarme profundamente. A la mañana siguiente, me desperté con la sensación de que alguien estaba a mi lado. Abrí los ojos sobresaltada, pero no había nadie. Aún así, la sensación persistía, como si una presencia invisible hubiera pasado toda la noche observándome. Tenía el cuerpo rígido, como si hubiera dormido a la defensiva, y las manos tan apretadas que las uñas me dejaban profundas marcas en las palmas. Admiré a mis hijos. Todos parecían inquietos, como si también los hubieran observado mientras dormían. Decidí que necesitábamos comprender qué había más allá del túnel. Ya sabía que algo nos seguía, pero la falta de respuestas nos consumía. Así que, con mi linterna en mano, me armé de valor y regresé al lugar donde oímos los pasos por primera vez. El aire allí era aún más frío, casi imposible respirar, y la oscuridad parecía moverse en patrones extraños, como si tuviera vida propia. Mi hijo Mayore caminaba unos pasos detrás, y noté que agarraba la linterna como si fuera su única protección. Cuando llegamos al final del túnel, o a lo que creía que era el final, me di cuenta de que la pared estaba agrietada, como si algo la hubiera empujado desde dentro en algún momento. La grieta formaba una abertura estrecha, casi imperceptible, pero suficiente para que una luz azulada escapara por las grietas. No podía explicar de dónde venía esa luz. No era natural, no era eléctrica, no era un reflejo, era como si la propia piedra produjera ese brillo enfermizo e hipnótico. Mi corazón latía tan rápido que parecía resonar por todo el pasillo. Acerqué la cara con cuidado e intenté ver más allá de la grieta, pero la luz me cegó por un instante, como si reaccionara a mi presencia. Retrocedí de inmediato, sintiendo una oleada de calor subir por el brazo que había tocado la pared segundos antes. El calor se convirtió en un hormigueo, y luego en una palpitación, como si algo dentro de la roca estuviera vivo. Mi hijo me agarró del hombro, instándome a salir, pero no podía mover las piernas. Algo en ese resplandor parecía llamarme, como si quisiera que abriera el paso por completo. Finalmente, logré retirarme, pero antes de irnos, vi, por un instante,
Un movimiento al otro lado de la grieta no era humano. No tenía una forma definida. Parecía una sombra líquida, un cuerpo distorsionado que se alejó rápidamente al darse cuenta de que lo observaba. Eso bastó para hacerme correr de vuelta con mis hijos, sin mirar atrás. Y mientras corríamos, volví a oír mi nombre. Esta vez claro, completo, imposible de ignorar. El túnel conocía mi historia y comenzaba a revelar la suya. Cuando finalmente llegamos al principio del túnel, ya estaba sin aliento y temblando de pies a cabeza. Mis hijos estaban en pánico, sobre todo el más pequeño, que repetía una y otra vez que la cosa en la pared estaba despierta. Intenté calmarlos, pero me temblaba tanto la voz que mis palabras sonaban débiles. Necesitaba ser fuerte. Necesitaba parecer segura, pero la verdad es que nunca había sentido tanto miedo desde el día que enterré a mi marido. Solo que este miedo era diferente. Estaba vivo, consciente. Mientras intentaba ordenar mis pensamientos, oí un suave ruido detrás de nosotros. Esta vez, no eran pasos, era como algo que arañaba la piedra, avanzando lentamente centímetro a centímetro. Mis hijos se quedaron paralizados al instante. Tomé la linterna y la alumbré hacia la pared, pero no vi nada moverse. Aún así, el sonido continuaba, como si viniera del interior de la roca, siguiendo nuestro rastro. Parecía una advertencia, una llamada, o quizás una invitación a no lo sabía. Solo sabía que nos seguían. Decidí que necesitábamos salir de allí un rato, respirar aire fresco y pensar con claridad. Saqué a los niños del túnel, y por un instante, sintiendo el sol en la cara, pensé que todo volvería a la normalidad. Pero la paz duró poco. Al girarme para mirar la entrada del túnel, vi algo que me heló la sangre. En el mismo símbolo, tallado en la pared interior, ahora estaba marcado en el exterior, como si lo hubieran extraído de la piedra durante la noche. No había explicación física para ello. La marca era profunda, reciente, cálida, al tacto. Fue entonces cuando me di cuenta de que ese túnel no era solo un refugio, era una frontera, un límite, entre algo olvidado y el mundo exterior. Y habíamos cruzado esa frontera, sin querer, sin saberlo, sin permiso. Miré a mis hijos y me di cuenta de que esperaban que tomara una decisión. Pero ¿cómo podía elegir entre morir ahí fuera o enloquecer ahí dentro? Era como elegir entre dos abismos. Y yo, una viuda de 40 años con 3 hijos que proteger, no podía volver a fallar. Respire hondo, sintiendo el peso del mundo sobre mis hombros, y me di cuenta de que solo había una opción en enfrentar lo que fuera que estuviera en ese túnel. Descubrir por qué me llamaba, por qué parecía conocer mi nombre, mi dolor, mi historia, porque, en lo más profundo de mi corazón, algo me decía que quizás todo había comenzado mucho antes de mi llegada, quizás incluso antes de la muerte de mi esposo. Cuando regresamos al túnel, la temperatura había bajado de forma alarmante, como si alguien hubiera abierto una puerta invisible al invierno. El aire parecía vibrar a nuestro alrededor, como si el lugar estuviera al tanto de nuestro regreso. Cada paso resonaba con más fuerza que antes, e incluso los susurros del viento parecían más claros, como si llevaran mensajes ocultos. Mis hijos estaban inquietos, y presentía que cualquier movimiento repentino podría despertar algo que aún no entendíamos. Pero sabíamos que huir ya no era una opción. En cuanto pasamos la parte donde empezaban a aparecer las marcas, noté algo inédito en la piedra. Antes fría, ahora latía como si tuviera corazón. Era casi imperceptible, pero al tocarla, sentí una vibración rítmica, corta y constante. Mi hija, asustada, me preguntó si eso era normal, y no supe qué responder. Nada dentro era normal. El túnel parecía observar nuestra reacción, como si esperara algo de nosotros, como si tuviera un propósito propio al retenernos allí. Era como si fuéramos parte de una historia demasiado antigua para ser comprendida. A medida que avanzábamos, el llanto regresó, pero esta vez no parecía lejano. Era cercano, íntimo,
dolorosamente humano, una voz de mujer, llorando suavemente, como perdida entre capas de piedra. Mis hijos se encogieron, y sentí un escalofrío recorrerme la espalda. La voz murmuraba algo que no pudimos entender del todo, pero una palabra se repetía: vuelve. No estaba claro si era una advertencia, una súplica o una amenaza. Con cada repetición, la luz de la linterna parpadeaba, como si el mismo aire la rechazara. Fue entonces cuando vi una sombra proyectada en la pared frente a nosotros, larga, distorsionada, imposible de identificar. No era nuestra, aún sin una forma definida, tenía presencia, densidad, intención. Cuando la luz la atravesó, la sombra se movió demasiado rápido, deslizándose por las paredes como un líquido vivo. Mis hijos gritaron, y los acerqué instintivamente, retrocediendo unos pasos. El túnel reaccionó con una grieta profunda, como si algo gigantesco hubiera despertado bajo tierra. Supe entonces que nos conducían a algo más grande de lo que había imaginado. Finalmente, cuando decidimos regresar a la zona donde estábamos montando nuestro hogar, noté un detalle que me heló la sangre. Había huellas en el suelo, pequeñas y delicadas, claramente las de una mujer adulta. Pero ese no era el único problema. Estaban húmedas, como si alguien hubiera pasado por allí segundos antes de que llegáramos. Y peor aún, conducían al final del túnel, ese lugar donde vimos la grieta azulada. La mujer que lloraba podría estar allí, o tal vez estaban entre nosotros. Esa noche decidí que no dormiríamos. El miedo era demasiado grande, y las señales demasiado fuertes como para ignorarlas. Me senté con mis hijos cerca de la entrada del túnel, donde un poco de luz natural aún se mezclaba con la profunda oscuridad, creando una zona intermedia que parecía menos opresiva. Mientras intentaban descansar apoyados en mí, permanecí despierta, escuchando cada sonido, cada crujido, cada suspiro silencioso que provenía de la roca. Era como si el túnel tuviera voz propia, contando historias antiguas en un idioma que no entendía. En cierto punto, todo el túnel pareció respirar. No era viento, no era un eco. Era un movimiento de aire que venía de adentro hacia afuera, como si algo gigantesco inhalara lentamente. El sonido era tan rítmico que podría jurar que oía latidos, débiles, prolongados, pero reales. Se me erizó la piel, y por un instante, sentí la roca bajo mis pies vibrar levemente, como si estuviera viva. Mis hijos se despertaron sobresaltados, y preguntaron si había un animal dentro. Pero ese sonido no provenía de un animal, provenía de una presencia que trascendía toda lógica humana. Fue entonces cuando, por primera vez, la voz femenina se hizo clara. Me llamó por mi nombre con precisión, como si estuviera detrás de mí, susurrándome al oído. Me giré bruscamente, pero no había nadie. Aún así, sentí el aliento frío rozar mi nuca, como si la voz perteneciera a alguien conocido. La entonación era suave, entrecortada, cargada de dolor, y en el fondo de ese susurro había algo aún más inquietante. Me resultaba familiar, como si fuera alguien de mi pasado, alguien cuyo recuerdo había enterrado junto con viejos traumas. La voz repitió mi nombre, y luego dijo algo que casi me hizo ceder las piernas. ¿Por qué volviste? La pregunta me atravesó el pecho como una cuchilla. Volver. Nunca había estado allí, nunca. O al menos, eso creía. Intenté responder, pero se me hizo un nudo en la garganta. Mis hijos me preguntaron qué pasaba, pero no tuve el valor de decir que alguien, o algo, me hablaba. Fue en ese momento que me di cuenta de que el túnel no solo nos conocía, me recordaba a mí. El resto de la noche fue un tormento. La voz aparecía y desaparecía, siempre llamándome, siempre preguntando por qué había regresado. Era como si el túnel esperara a que recordara algo, como si hubiera una verdad oculta en mi interior que aún no me atrevía a afrontar. Cuando el amanecer dio paso a la mañana, sentí que había envejecido años en pocas horas. Sabía que no podíamos seguir así. Necesitábamos respuestas, y la única manera de obtenerlas era profundizando. Decidí que exploraríamos la grieta azulada de nuevo ese día. No por valentía,
sino por necesidad. Necesitaba entender por qué esa voz sabía mi nombre, por qué me resultaba familiar, por qué la sensación de regreso resonaba en mi interior como una campana antigua. Mientras caminábamos, el túnel parecía transformarse, como si abriera paso. Con cada paso, sentía que la piedra se volvía menos rígida, como si respirara con nosotros, adaptándose a nuestros movimientos. El entorno no era solo físico, estaba vivo. Al llegar a la grieta, la luz azulada era más intensa que antes, latiendo como un faro subterráneo. Parecía llamarme específicamente, ignorando la presencia de los niños. Me acerqué lentamente con la mano y sentí un calor intenso escapar de la fisura, como si un fuego ardiera justo detrás. Pero, al mismo tiempo, la luz tenía una suavidad que me atrajo profundamente, casi como un abrazo. Era como si me dijera, entra. Sabía que no debía, pero la curiosidad y una extraña sensación de pertenencia comenzaron a vencer el miedo. Fue entonces cuando oí pasos detrás de mí. Pero esta vez no se arrastraban ni hacían eco. Eran ligeros, firmes, como los pasos de alguien que se acercaba con cuidado. Al girarme, no vi a nadie. Aún así, los pasos continuaban, dando vueltas a nuestro alrededor, cambiando de dirección demasiado rápido para que un humano lo siguiera. Los niños se aferraron a mí, y la linterna empezó a parpadear, como si su presencia interfiriera con la electricidad. En medio de este caos silencioso, la voz femenina volvió a sonar, más cerca que nunca. ¿Sabes quién soy? Por un instante, el recuerdo intentó emerger. Vi destellos inconexos, a mi esposo, hablando con un hombre desconocido, un viejo mapa en la mano, y una historia que empezó a contarme en su lecho de muerte, pero que no terminó. Algo sobre la roca, algo sobre proteger lo que no pertenece al mundo, pero el recuerdo estaba incompleto, como si mi cerebro hubiera bloqueado la parte más importante. El túnel quería que recordara. Quería que abriera la grieta, quería que viera lo que había al otro lado. Mi hijo Mayo Ere me jaló del brazo, desesperado, diciendo que sentía unas manos heladas entre nosotros. Y en ese momento, yo también lo sentí. Anro suave, pero inconfundible, me rozó el antebrazo, dejando una estela de frío intenso. No fue agresivo, pero era la prueba. Algo estaba ahí dentro de mí, algo que ya no podía ignorar. Respire hondo, intentando controlar el pánico, y decidí no abrir la grieta en ese momento. Primero, necesitaba entender quién era esa voz y por qué parecía amarme y odiarme al mismo tiempo. Regresamos a la parte más ancha del túnel y noté algo diferente. Las marcas en la pared se habían agrandado, como si alguien hubiera pasado la noche agrandando los símbolos mientras dormíamos. Ahora formaban una especie de rastro, como instrucciones o una invitación. Mis hijos, aunque asustados, notaron el cambio de inmediato, y el más pequeño comentó que los círculos parecían crecer a medida que los mirábamos. No quería creerlo, pero al parpadear, noté que el diseño sí parecía más definido. Pasé la mano sobre uno de los símbolos, y esta vez, en lugar de frío, la piedra estaba ardiendo. El pulso que había sentido antes era más intenso, como si una fuerza invisible intentara comunicarse conmigo. Una densa energía me recorrió la piel, subió por el brazo, y me impactó la mente como un relámpago. Vi imágenes fugaces, fragmentos de una mujer caminando por ese túnel, con un niño en brazos, llorando algo irreparable. La visión fue tan intensa que me tambaleé hacia atrás, y mi hijo corrió a abrazarme. La mujer de la visión tenía ojos iguales a los míos. Me dejó sin aliento. Era como si viera una versión perdida de mí misma, un ancestro olvidado. O quizá alguien que llevó mi destino antes que yo. La voz femenina regresó, esta vez con más claridad. Has sido elegida. La frase resonó en mi mente y dentro de la piedra al mismo tiempo, como si todo el túnel la repitiera. Mis hijos estaban aterrorizados, sobre todo cuando la luz natural se atenuó inexplicablemente, como si el día exterior se hubiera extinguido. Fue entonces cuando noté un detalle aún más aterrador.
había un segundo rastro de marcas, más pequeñas, que iban en dirección contraria. No estaban grabadas en la pared, eran arañazos recientes en el suelo, como uñas arrastradas por la piedra, al ser arrastrado a la fuerza. El peso de ese descubrimiento cayó sobre mis hombros como una ola de hielo. Algo, o alguien, había sido arrastrado hasta el fondo del túnel y, en ese instante, comprendí que la historia de ese lugar no había comenzado con nosotros. Solo habíamos reabierto una vieja herida. La voz regresó una última vez, baja y entrecortada. Tienes que recordar. Eso me dejó paralizada. ¿Recordar qué? Que había olvidado. O peor aún, que me habían impedido recordar. Vi a mis hijos temblar, abrazados, y comprendí que no podíamos avanzar sin comprender la verdad. Ese túnel no era solo un refugio, era un guardián, y por lo que empezaba a sentir, parecía contener algo de mi propia historia, que aún no tenía el valor de afrontar. Esa noche, antes que nada, reuní a mis hijos, y les expliqué que allí estaba sucediendo algo que aún no entendíamos. Les dije que necesitaba encontrar respuestas para que todos estuvieran a salvo, y que quizás el túnel intentaba mostrarnos algo que llevaba mucho tiempo enterrado. Me escucharon atentamente, y por primera vez desde que entramos, sentí que nos unía no solo el miedo, sino la necesidad de afrontar la verdad juntos. Mis hijos, aunque pequeños, sabían que esta historia no era común. El amanecer trajo consigo un silencio casi absoluto, tan profundo que parecía engullir el sonido de nuestras respiraciones. Intenté mantener los ojos abiertos, pero el cansancio finalmente me venció. Fue entonces cuando sucedió, soñé con la mujer de la visión. Estaba de pie justo donde yo dormía, con el oscuro túnel a sus espaldas, sosteniendo a un bebé en brazos. Sus ojos eran idénticos a los míos, pero llenos de dolor y desesperación. Intentó decir algo, pero su boca no se movía. La voz provenía de la piedra que nos rodeaba, repitiendo la misma frase. Fuiste elegida para terminar lo que yo empecé. Desperté sobresaltada, con el corazón acelerado y un sudor frío corriéndole por el cuello. Mis hijos también despertaron, diciendo que habían oído llantos mientras dormían, en el llanto de un bebé resonando en la roca. Eso confirmó que el sueño no era solo un sueño, era comunicación, era memoria, era herencia. Me acerqué a la pared donde terminaba el rastro de símbolos, y noté que uno de los círculos era diferente. Parecía haber sido presionado hacia adentro, como un botón oculto. Al poner la mano sobre él, sentí que la roca cedía ligeramente, revelando una estrecha cavidad. Dentro de la cavidad había un trozo de papel doblado, protegido por una fina capa de piedra, como si hubiera estado preservado durante siglos. Me temblaban las manos al sacarlo, y casi me desplomo al leerlo. La nota contenía solo 3 frases. Ha vuelto. Protege a los tuyos. No dejes que terminen el ritual. Las palabras estaban escritas con la misma letra que reconocí de las cartas de mi marido. Todo mi cuerpo se paralizó al comprender la implicación. Él sabía del túnel, sabía de la mujer, y de alguna manera, sabía que yo acabaría allí. Mis hijos me rodearon, preguntándome qué decía. Respire hondo, intentando no desesperarme, y simplemente dije que debíamos ser fuertes. Pero en mi interior, algo había cambiado. Ya no era solo miedo, era responsabilidad. Ese túnel estaba conectado a mi historia, a mi esposo, a la mujer de la visión, a algo mucho más grande, y ya no tenía opción. A partir de ese momento, mi misión fue desentrañar el secreto, antes de que el ritual, fuera lo que fuese, se completara. Porque, de alguna manera terrible, el túnel parecía anhelarlo. El descubrimiento de la carta de mi esposo lo puso todo patas arriba. Sentí como si estuviera allí, hablándome a través del tiempo, advirtiéndome de una amenaza que desconocía. Pasé horas mirando las palabras, repitiéndolas mentalmente, intentando encontrar algún detalle oculto, alguna pista que pudiera haber dejado antes de morir. Mis hijos observaron mi desesperación en silencio, como si comprendieran que ese papel
era más importante de lo que parecía. La presencia invisible en el túnel parecía escuchar mis pensamientos, como si esperara mi decisión. Llevé la carta a la entrada, donde la luz natural me permitía ver mejor, y noté algo escrito al dorso, tan descolorido que era casi invisible. Pasé el dedo suavemente sobre ella, y el calor de mi piel hizo que la tinta vieja reapareciera por unos segundos, revelando un símbolo idéntico al que habíamos visto en las paredes. Era un círculo dividido en 4 partes, con una línea profunda en el centro, como marcando un paso entre 2 mundos. Mi corazón se aceleró. La carta no era solo una advertencia, era parte del mismo ritual que ocultaba el túnel. En ese momento, oí un fuerte ruido proveniente del fondo del túnel, como si algo se hubiera caído o movido de repente. No era lejano ni apagado, estaba cerca, muy cerca. Mis hijos se aferraron a mí, y sentí un instinto primario apoderarse de mi cuerpo. Un impulso de proteger, de luchar, de huir, todo a la vez. Encendí la linterna con manos temblorosas, pero la luz parpadeaba como si la oscuridad circundante fuera demasiado densa para penetrarla. Parecía como si el túnel se cerrara para nosotros, sofocando cualquier intento de claridad. Cuando la luz finalmente se estabilizó, vimos algo que ninguno de nosotros podría haber imaginado. En el suelo, justo en el centro de la cueva improvisada donde vivíamos, había una marca reciente en la roca en un círculo perfecto, quemado, como si el fuego hubiera surgido de la nada. Dentro, 3 pequeñas piedras brillantes estaban alineadas, una azul, una negra y una blanca. Pero lo que más me perturbó fue darme cuenta de que estaban dispuestas exactamente igual a las edades de mis hijos, el más pequeño en el centro, los otros 2 a los lados. El túnel no solo sabía de mis hielos. Retrocedí instintivamente, apartando a los niños del círculo. Mi corazón latía tan fuerte que parecía vibrar en el aire pesado que me rodeaba. La voz femenina volvió a sonar, esta vez más firme, más cercana, casi como un susurro directo a mi oído. No los entregues. Me quedé paralizada al instante. ¿Entregarlos a quién? ¿Para qué? ¿Quién quería a mis hijos? ¿Y por qué sabía mi esposo que acabaría allí? La sensación de que una gigantesca verdad estaba a punto de emerger me dejó sin aliento. Sabía que no había vuelta atrás. Necesitaba descubrir qué ritual era aquel, antes de que nos devorara por completo. Pasé toda la tarde examinando el círculo quemado en el suelo. Las piedras parecían latir levemente al acercarme, como si estuvieran vivas. Mi hija, demasiado curiosa, extendió la mano para tocar la piedra azul, y en cuanto sus dedos se acercaron, una ráfaga de viento recorrió todo el túnel, apagando la linterna por un instante. La aparté de inmediato, y la luz regresó con dificultad, temblando como si tuviera miedo. El túnel no quería que tocáramos las piedras, o quizás solo quería que las tocara yo. Cuando finalmente reuní el valor para recoger la piedra blanca, sentí un calor profundo que me recorría la mano, y me subía por el brazo, como si una energía ancestral corriera por mis venas. Cerré los ojos por reflejo, y en ese instante, me transporté de nuevo a la visión de la mujer. Caminaba por el túnel con el bebé en brazos, pero esta vez pude ver su rostro completo. Era el mío. No solo similar sino idéntico. Identidad, expresión, mirada. Era como si estuviera observando una versión de mí misma, de un pasado lejano, o de un destino alternativo. Todo mi cuerpo temblaba. La visión se amplió rápidamente. Vi a la mujer arrodillada, ante la misma grieta azulada, depositando al bebé en el suelo, mientras lloraba, desesperada. Algo la llamaba desde el interior de la grieta, algo que parecía temer y venerar a la vez. Cuando una sombra líquida empezó a emerger de la abertura, envolviendo suavemente al bebé, sentí el impulso de gritar. La mujer, yo, intentó detenerla, pero sus manos atravesaron la sombra como si fuera vapor. El bebé desapareció, engullido por la oscuridad, y su grito resonó exactamente igual que el mío. Regresé al presente con un dolor tan profundo en el pecho que necesité poner las manos en el suelo. Mis hijos me llamaban desesperadamente, pero mi mente estaba en otra parte, intentando comprender
lo que acababa de ver. ¿Era yo esa mujer o alguien conectada a mí por la sangre? ¿El destino? ¿Una maldición? La voz femenina regresó, más clara que nunca, se llevó el mío. No dejes que se lleve el tuyo. Fue entonces cuando comprendí. El túnel no era solo un pasadizo, era una entidad, un devorador. Y alguien, o algo, estaba usando ese lugar para completar un ciclo ancestral. Desde ese momento, una nueva certeza se apoderó de mí y mis hijos. Corrían un peligro real, sobrenatural y inevitable. Y el túnel quería que repitiera el mismo destino que aquella mujer. ¿Pero por qué yo? ¿Por qué nosotras? ¿Qué había en mi sangre, en mi familia, en mi historia, que me vinculaba a ese oscuro ritual? La única manera de encontrar respuestas era seguir las piedras. Seguir el ritual a donde quiera que me llevara. Pero eso significaba adentrarse más en la oscuridad. Y quizá no regresar. El día siguiente estuvo marcado por un silencio extraño, casi respetuoso, como si el túnel esperara mi decisión. Mis hijos, exhaustos y aterrorizados, dormitaban apoyados el uno en el otro, mientras yo observaba la grieta azulada que se agrietaba, como quien se enfrenta a un enemigo mortal. Con cada pulso de luz, sentía que el túnel intentaba llamarme, atraerme, recordarme algo que mi cuerpo reconocía, pero mi mente se negaba. Era como si la oscuridad tuviera voz propia, lista para hablarme, lista para convencerme de continuar. Recogí la piedra negra, la que representaba a mi hijo mediano, y en cuanto lo hice, el túnel reaccionó con una profunda grieta. La piedra se derritió en mi mano, como tinta oscura, escurriéndose entre mis dedos sin lastimarme, pero dejando una marca fría, que me trepó por el brazo, como una serpiente de hielo. Cerré los ojos y me vi inmersa en otra visión. Esta vez, no era la mujer quien apareció. Era mi esposo. Caminaba por el túnel con algo envuelto en tela, mirando hacia atrás repetidamente, como si huyera de alguien. Se detuvo frente a la grieta azulada y abrió la tela. Dentro estaba el mismo símbolo que habíamos visto en las paredes, pero tallado en madera, como un sello antiguo. Apretó el objeto contra la grieta, y la luz azulada parpadeó, como si el túnel estuviera furioso. Mi esposo murmuró palabras que no pude oír, y luego arrojó el objeto a la oscuridad, como si intentara detener algo que se escapara. La sombra líquida avanzó hacia él, pero retrocedió a tiempo, saliendo, corriendo del túnel. La visión terminó allí, abrupta y brutal. Caí de rodillas al volver al presente. Mis hijos corrieron a ayudarme, pero aún sentía la marca de hielo que me recorría el brazo. Mi esposo sabía del túnel, sabía de la mujer, sabía del ritual. Y aún más aterrador, intentaba impedir que algo se liberara, o que algo se recuperara. Todo tenía sentido fragmentado, pero la verdad central, la razón, faltaba. ¿Por qué estaba involucrada mi familia en esto? ¿Por qué sentía que ya había estado allí? ¿Por qué el túnel decía que había regresado? Observé la grieta con una mezcla de odio y miedo. La luz azul latía cada vez más rápido, como frustrada por mi resistencia. Los niños se encogieron detrás de mí, y me di cuenta de que la oscuridad comenzaba a avanzar por el suelo, lenta, pero decidida, como brazos que intentaban rodearnos. No podíamos quedarnos allí ni un segundo más, Ann. Necesitábamos encontrar otra salida, aunque no supiéramos a dónde conducía. El túnel no solo quería nuestra presencia, quería nuestro destino. Fue entonces cuando oímos algo que parecía imposible, el llanto de un bebé resonando entre las paredes. El sonido era tan claro, tan dolorosamente real, que mi hija empezó a temblar. El llanto iba y venía, como si la llevaran de un lado a otro, dentro de la roca. Mis instintos maternales entraron en shock de inmediato. Aún sabiendo que no era un bebé humano, aún sabiendo que el sonido podía ser una trampa, todo mi cuerpo reaccionó como si fuera mi propio hijo llorando. El túnel sabía exactamente cómo llegar a mí. El llanto se convirtió en gemidos más fuertes, y luego, en una llamada a alguien. El nombre pronunciado por la voz de la niña me heló la sangre. Mamia. No había duda. Era la misma entonación que usaba mi hija cuando era bebé. Era como si el túnel repitiera recuerdos robados,
sonidos del pasado, fragmentos de mi alma que ya ni siquiera recordaba. Mis hijos entraron en pánico y sentí un profundo odio crecer en mi interior. La entidad estaba usando nuestras vidas como un juguete, nuestros sentimientos como un arma, nuestra historia como un ritual. Sin pensarlo 2 veces, agarré la linterna y caminé hacia el final del túnel. Sabía que estaba cometiendo un error, pero también sabía que el miedo ya no bastaba para detenerme. Si el túnel quería que llegara al ritual final, lo haría, pero no como víctima. Mis pasos resonaban con fuerza, y con cada paso, el llanto del bebé se hacía más fuerte, más pesado, más desesperado. Era como si la roca tuviera pulmones, soplando aire caliente y frío alternativamente, creando un aliento monstruoso. Al acercarme de nuevo a la grieta azulada, el llanto cesó de golpe, reemplazado por un profundo silencio. La luz azul parpadeó una vez, con la fuerza suficiente para apagar por completo mi linterna. Me quedé en la oscuridad absoluta, sintiendo solo el aire gélido rozándome la cara. Detrás de mí, mis hijos me llamaban, pero sentí algo entre nosotros, algo que se movía silenciosamente, como humo. Extendí la mano y toqué la cálida roca de la grieta. Fue en ese preciso instante que oí una voz masculina, tan baja que parecía salir de mi cabeza. Por fin, has llegado. Era la voz de mi marido. No la de antes de morir, no. Era la de cuando aún estaba sano, vivo, cargado de secretos que desconocía. La roca latía ante mí, Anne. La verdad estaba a punto de emerger, pero no estaba segura de querer oírla. Cuando oí la voz de mi marido desde el interior de la roca, casi me fallaron las piernas. No era un eco genérico. No era mi memoria jugándome una mala pasada. Era él el no, la forma en que pronunciaba mi nombre, el ritmo, las pausas en medio de las frases. Todo era idéntico. Mi corazón se aceleró de una forma casi dolorosa, y por un momento, quise creer que estaba vivo, atrapado allí, esperando a que lo rescatara. Pero el túnel no era un lugar para vivos. Esa voz provenía de un lugar donde la vida y la muerte se mezclaban de una forma que yo no podía comprender. No tuve tiempo de decírtelo, dijo la voz, y sentí una profunda opresión en el pecho. Pero nada de esto empezó contigo ni conmigo. Empezó mucho antes, cuando la primera mujer de nuestra familia llegó aquí con un niño en brazos. De inmediato, la imagen de la mujer de la visión volvió a mi mente, con el bebé envuelto en tela, llorando ante la grieta azulada. La voz continuó, hizo un trato para salvar a sus otros hijos. Renunciando a uno, se me revolvió el estómago. Sentí náuseas, mareos, como si el suelo se moviera. Mi esposo explicó, con las palabras entrecortadas y lleno de culpa, que el túnel era una especie de antiguo guardián, una entidad ligada a la sangre de nuestra familia, alimentada por el dolor y el sacrificio. Dijo que, generaciones atrás, alguien de nuestro linaje había suplicado protección durante tiempos de guerra y hambruna, ofreciendo uno a cambio de muchos. El túnel aceptó. Y desde entonces, de vez en cuando, una mujer del linaje era llamada para cumplir la promesa. Los tratos desesperados cobran un alto precio, incluso después de siglos. Confesó que, antes de morir, intentó romper el pacto. Por eso vino al túnel. Por eso trajo ese objeto de madera y lo arrojó a la grieta, intentando evitar que el ciclo se repitiera. Logré retrasarlo, susurró, pero no pude deshacerlo. Cuando me fui, supe que un día te llamarían. Sabía que el túnel vendría a buscarte. Y a nuestros hijos. Mis manos empezaron a temblar tanto que apenas podía mantenerlas sobre la roca. La verdad era brutal, aterradora. Pero finalmente, tenía sentido. Fuiste elegida, no para continuar lo que ella empezó, dijo con la voz quebrada, sino para terminarlo. Solo quien ama más de lo que teme puede negar el sacrificio que el túnel exige. Sentí las lágrimas caer, calientes, mezclándose con la fría superficie de la piedra. Mis hijos me llamaban de fondo, pero la voz de mi esposo parecía captar mi atención como un gancho invisible. Entonces comprendí que el túnel no solo quería
una vida. Quería que repitiera la misma historia de dolor. Y la única manera de romperla sería negándome por primera vez, incluso ante todas las amenazas. La luz azul de la grieta empezó a latir con más intensidad, como si el túnel hubiera escuchado cada palabra, como si le enfureciera que habláramos de pactos, decisiones y rupturas de ciclos. El aire se volvió pesado y denso, moviéndose de nuevo como si respirara, y el suelo tembló ligeramente bajo mis pies, como si algo se estuviera preparando para emerger. Mis hijos se acercaron, llorando, suplicándonos que nos fuéramos, pero presentía que si nos íbamos en ese momento, nos perseguirían de nuevo el resto de nuestras vidas. No había escapatoria verdadera sin un cierre. Fue entonces cuando apareció, no como antes, en destellos, sino casi sólida. La figura femenina emergió de la sombra azulada de la grieta, perfilada por una luz fría, como si estuviera hecha de niebla condensada. Tenía mi rostro, mis ojos, pero envejecidos por el dolor. Sus brazos sostenían el vacío, como si aún cargara al bebé que había perdido generaciones atrás. Sus ojos me miraban con una mezcla de culpa, súplica y envidia. Cuando habló, su voz era la misma que había estado escuchando durante días. No tuve el valor de decir que no. Tienes que hacerlo. Se acercó, casi rozándome la cara, pero no había calor, ni aliento, solo una intensa sensación de campo magnético, de energía comprimida. Me quitó la mía, susurró, señalando la grieta, y ha estado esperando otra desde entonces, otra, siempre otra. Vi en sus ojos una repetición interminable del dolor a mujeres, de nuestra familia gestando hijos, perdiéndolos, implorando protección a cambio de dolor. La imagen me atravesó el pecho como una cuchilla. No podía, no quería permitir que eso les pasara a mis 3 hijos. El túnel reaccionó a mi decisión incluso antes de que pudiera formularla en palabras. La luz azul explotó con un brillo agresivo, inundando el espacio a nuestro alrededor, y oí un rugido profundo proveniente del interior de la piedra, como un trueno atrapado en las entrañas de la tierra. Mis hijos gritaron, tirándose al suelo y tapándose los oídos, mientras yo sentía una presión brutal en la cabeza, como si alguien intentara imponerme un pensamiento, una orden. Una orden. El mensaje era claro: elige uno, enter game 1. La sombra líquida comenzó a deslizarse por la fisura, avanzando hacia nosotros. Fue en ese momento que grité con todas mis fuerzas, un grito que provenía de años de dolor, rechazo, abandono, lucha, viudez, agotamiento. Un grito que atraía a todas las mujeres que me precedieron, a todas las que se doblegaron, a todas las que se vieron obligadas a elegir. Grité que no habría más sacrificios, que no renunciaría a más hijos, que prefería que el túnel me tragara entera antes que permitir que la historia se repitiera. El sonido de mi propio grito reverberó de una forma extraña y amplificada, como si el túnel hubiera sido herido por primera vez. La sombra retrocedió un instante, como si la hubieran golpeado. La luz azul se balanceó violentamente, casi desapareciendo. La figura de la mujer con mi rostro lloró en silencio, con lágrimas de luz corriendo por su barbilla, y murmuró: eso es todo. Eso es lo que ninguno de nosotros pudo hacer. Sentí que el suelo temblaba de nuevo, pero esta vez no como un ataque, sino como algo que se rompía, una estructura invisible, un pacto antiguo, una corriente energética que comenzaba a desmoronarse. Todo el túnel parecía rugir, no de ira, sino de derrumbe. El aire se volvió tan pesado que por unos segundos pensé que no podría respirar. Mis hijos se aferraron a mí, y los abracé con todas mis fuerzas, como si ese simple gesto fuera un escudo contra cualquier cosa que el túnel pudiera hacer. La luz azul explotó una última vez, tan intensa que tuve que cerrar los ojos. Fue entonces cuando oí un sonido distinto a cualquier otro que hubiera resonado en mi interior. No era lamento, no era lamento, no era súplica, era el sonido de algo que se rompe, como una cadena que se rompe, como un nudo que se deshace tras años de tensión. Cuando abrí los ojos,
La grieta había cambiado. La luz azul había desaparecido por completo, reemplazada por un crepúsculo común, opaco y sin vida. La fisura aún existía, pero ahora parecía solo una falla en la piedra, sin vida, sin presencia. La figura de la mujer con mi rostro se desvanecía, punto por punto, como si nunca hubiera estado allí. Antes de desaparecer por completo, me miró con gratitud y alivio, como quien finalmente puede descansar tras siglos de culpa. Hiciste lo que yo no hice, susurró. El ciclo ha terminado, Anne, y se desvaneció. El túnel, que antes parecía respirar, ahora estaba en silencio. El silencio ya no era opresivo, sino vacío, como el de cualquier cueva. La sensación de ser observado se había desvanecido. Los símbolos en las paredes, antes brillantes y cálidos, comenzaron a desvanecerse lentamente, como pintura vieja bajo la lluvia. Toqué uno de ellos y solo sentí piedra fría, sin vibración, sin recuerdo. Mis hijos se levantaron lentamente, todavía llorosos, pero algo en ellos había cambiado. Sus ojos parecían más claros, como si una presión invisible se hubiera liberado de sus pequeñas almas. Salimos del túnel casi a trompicones, cegados por la luz del día. Cuando por fin salimos, el viento nos azotaba la cara como un abrazo, trayendo consigo el aroma a tierra, hojas y vida normal. Mis hijos reían y lloraban a la vez, abrazándose, señalando al cielo, como si el azul allá arriba fuera un milagro. Me arrodillé en el suelo, presionando los dedos contra la tierra húmeda, y por primera vez, desde la muerte de mi marido, sentí algo parecido a la paz. No era una alegría completa, todavía no, Anne, pero era un comienzo. Miré hacia atrás una última vez, a la oscura entrada del túnel. Ya no había símbolos afuera, ninguna llamada, ningún peso inexplicable en mi pecho. Era solo un agujero en la roca, un lugar que cargaba la historia de una promesa desesperada y un pacto finalmente roto. Sentí un escalofrío, no de miedo, sino de respeto. No les conté a mis hijos todos los detalles de lo que sucedió dentro. Ya habían vivido suficiente. Guardaría el recuerdo de la mujer con mi rostro, del bebé que perdió, de la voz de mi esposo pidiendo perdón. Apreté con fuerza su carta, doblada en mi bolsillo, y caminé con mis hijos hacia el camino, sin saber exactamente a dónde ir, pero segura de que dondequiera que estuviéramos, ya no llevaríamos el peso de esa antigua maldición. El túnel había intentado quebrarme con susurros, visiones y exigencias. Poro al final, fue lo que oía en mi interior, el dolor de quienes me precedieron, la súplica de mi esposo, los llantos repetidos, lo que me hizo gritar y decir no. Y en ese grito, descubrí algo que el túnel nunca esperó, a una viuda sin nada, pero con el coraje suficiente para terminar una historia que no comenzó con ella, sino que terminó en sus manos. Y hoy, al cerrar los ojos, aún siento el eco del túnel, no como una amenaza, sino como un recordatorio de todo lo que superé. El camino que recorrimos después de ese día no fue fácil, pero cada paso que nos alejábamos de esa roca parecía devolvernos un trocito de la vida que el miedo se había llevado. Me convertí en una mujer más fuerte, más consciente de la fuerza que surge cuando alguien decide proteger a sus seres queridos, cueste lo que cueste. Y si algún día alguien me pregunta ¿dónde encontré el coraje?, diré que nació justo donde todos creían que solo encontraría oscuridad. Llevo conmigo la certeza de que los ciclos se pueden romper, los pactos se pueden deshacer, y ninguna historia está destinada a repetir el dolor del pasado. El túnel quedó atrás, y con él todo lo que intentó hacerme creer que era demasiado pequeño para enfrentar lo imposible. Salí de allí no como una víctima, sino como alguien que eligió escribir su propio final. Si esta historia te tocó el corazón, suscríbete al canal, deja un me gusta, y comparte con alguien que ama las historias profundas, llenas de misterio, coraje y superación de desafíos. Y cuéntame en los comentarios, ¿desde qué parte del mundo estás viendo este capítulo de la vida de nuestra viuda?